Hey, ¿qué onda, bandita? Bienvenidos a su podcast Hablemos de Algo. El día de hoy andamos bien históricos, claro que sí, como de que no. Y bueno, ya saben, si están viéndolo, obviamente me encuentro con la entrega del podcast. A mi lado derecho está Víctor y a mi lado izquierdo está Miguel. Bienvenidos sean a su podcast de preferencia. Pero está chido, ¿no? Imaginemos las cosas chingonas. 99% de fe, 1% de posibilidad. Y un por ciento menos de seguidores porque nos dejó de seguir, ¿vale? Sí, güey, teníamos 92, perdimos uno. Tuvo el ojete que se desuscribió, güey, te suscribí. Viste tú, ¿verdad? Nada más nos ves, pero no te suscribes. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar este bonito capítulo? La historia. Vamos a tratar la historia de México desde el lado más popular, más coloquial y más, Coloquial. pues no sé, iba a decir queñero, pero ninguno aquí es ñero. Entonces, pues desde el lado Vamos a agarrar, más tranqui. vamos a narrar la historia de la historia, ¿no? Sí, vamos a narrarte como si estuviéramos estudiando para nuestro examen de historia de México de tercer grado de secundaria o por ahí de segundo, tercero de preparatoria. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La neta nadie dice cómo pasó, pero estamos aquí. ¿Quién sabe? Y ahora sí, a lo que truje chencha. El capítulo de hoy se basa en la historia de la Revolución Mexicana. ¿Qué piensan ustedes o qué nombres se le vienen, qué adjetivos, qué cualidades, qué palabras se le viene a la memoria cuando decimos Revolución Mexicana? Pues todos pensamos en un problema en donde los mexicanos vivimos sumergidos en una dictadura por más de 30 años, donde los beneficiados eran unos cuantos y la gran mayoría era Dije Una Y palabra. no es una Dijo- síntesis. Sí, parece. Ojalá si fueras para las tareas. A ver, ¿tú qué palabras se te ocurren? Conspiración. Ok, a mí la verdad se me ocurre cuando íbamos a la primaria y a la Revolución Mexicana y las morrillas llegan con sus trencitas. Las Te tablas, pintan. las tablas. Sí, y los machetes. Eso se me viene a la mente. Está muy chistoso. Pero bueno. O los huevos cuando traen los huevos revolucionarios de los huevos cartoon. Sí. Dije, güey. Yo, güey, esto esto es muy feo. es que. ¿Comían huevos en la revolución o qué? Nah, Date, dense. es el Pascua, ¿no? Bueno, históricamente a la Revolución Mexicana se le denomina como una revolución que se originó por el movimiento. Sí, güey. Ya. Una revolución denominada revolución. Se denominó revolución. No Un mames. conflicto Ya no. armado, un movimiento social y cultural que inició en 1910. Ey. Pero antes de que hablemos un poquito más de la revolución, que vayamos de tope a este tema, es necesario Un precedente. informar los antecedentes de la Revolución Mexicana. Es decir, el gobierno de nuestro presidente. Porfirio Díaz. Muy bien. Ahora, ¿qué piensan cuando yo les menciono Porfirio Díaz? Pues mira, vamos a ser sinceros. Y es que Una palabra. Una palabra, no una síntesis. el malo de la historia. Ok. Ahí van Pasado tres, de pero la bueno. Síntesis. Ya, hay que pasar de Ahorita vas bien, Sí, tranquilo. No, ya no sí. quiero nada. Ah, bueno, te puedes decir. Bueno. Me toca el micrófono, chico. Sí. Bueno, creo que va cambiando porque si Una palabra. Una si te palabra, preguntan una en palabra. una palabra cuando tenías antes de entrar a la universidad era como o en la prepa era básicamente desigualdad y traición. Ajá. Ok. Y Ya. cuando En la prepa está bien, güey. no, quédate. pero cuando entras Ok, a ver. Vamos a definirlo por fases. Fausto lo comenta en la fase 1, que era nivel de nivel medio. educación medio superior básico. Sí. ¿Era? Traición. 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 Ok, en el media, ¿cuál media superior? Ya el Ya en la superior. ya en la superior empiezas a ver que pues en realidad hay grises. Era innovación. No, eres un gris. ¿Los extraterrestres? No. Realmente caemos en La palabra. gris. Ok. De allá adelante nos explicará su. Va, ahorita vamos a lleno. Bueno. Yo considero que, pues, lo voy a definir en dos palabras, como pues el uso 3 y el uso 2. Vamos a dejarlo en dos. Por un lado fue innovación y por el otro lado fue retroceso. Listo. Ahora. Buena. Uy, ya. Bueno, los antecedentes del porfiriato. ¿Alguien quiere argumentar? A ver, tú di los ¿Algo? antecedentes negativos y yo los positivos.
Yo te doy los que yo traigo. Bueno. Y comparamos. A ver, tú Ya, Víctor, ¿qué? Tú los... Víctor nada más te escucha. Este capítulo te juro que los voy a escuchar. Víctor nada güey. más va a decir, se mamó. Es como el examen en el que vas y tú estás esperando que el güey de enfrente termine de contestar para poder contestar. Yo les voy a corroborar las respuestas. Sí. Es como cuando este es un examen realmente, ¿saben? Yo estudio, él estudia y él llega a escucharnos, platicar lo que estudiamos para resolver su examen. Y el condenado saca 10. Hoy le vamos a dar una calificación, ¿ok? Al final, por favor, Por un tubo. Sí. califíquenla. Bueno, el porfiriato era un régimen dictatorial del presidente precisamente Porfirio Díaz, que inició en 1876 y terminó en 1911. Y lo que decía, aunque hizo prosperar con muchísimas innovaciones a México y colocarlo entre las primeras potencias mundiales, y no es que se pudo llegar a considerar una posibilidad de que pudo haberlo sido, por otro lado retrocedía a la clase baja, ¿no? A la clase baja pues la hizo y la deshizo como su calzón. De acuerdo con ellos, no estaban conforme con el gobierno porque se encontraron una obvia desventaja social y económica. Bueno, vas tú, luego yo y así. Sí. Bien, ahora dentro de los antecedentes tenemos que, pues como ya mencionó un poco brevemente Fernanda, tenemos el precedente de que hubo un gran crecimiento en la industria. Llegó a México la revolución industrial, por así denominarlo. Hubo líneas de ferrocarriles. Hay algo muy interesante que las personas no conocen, que es que el dólar se puso a la par con el peso. Entonces se podían dar un tiro. O sea, si un dólar valía un peso y viceversa. Pero pues estábamos potentes. sí, y después está lo que ya mencionaste, lo de la desigualdad. Puso más pobres, como ya mencionamos anteriormente, bueno, antes de iniciar el podcast, puso más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Pero un punto clave, bueno, les voy a ir soltando puntos claves para que ustedes vayan armando su propia historia, pero un punto clave de todo esto es que Porfirio Díaz era muy compa, muy amigo, muy hermano de Gran Bretaña. Tómenlo eso como un punto muy importante. Sigamos. Yo aquí voy a rescatar lo que ya dijeron, porque es verdad. Sobre exposición, cuando todos se exponen y al último das la conclusión. Básicamente lo que ya decían, si bien pudo haber hecho pobres más pobres, de los ricos más ricos, tenemos que aceptar que México tuvo la mayor estabilidad político-social y de desarrollo económico en la historia. Sí, claro, ¿no? O sea, es como el meme de Thanos y Gigamorita, ¿no? ¿A qué costo? No, ese güey literal estaba con la navaja aquí de 50-50, puto. Ajá. Bueno, sí. Entonces, así estaba México Sí, en sí. aquel entonces. 50% de ricos y 50% pobres. No. Yo creo que había como un 70. No. Yo creo que eso se refería en 50% el valor del peso, 50% el valor del dólar. Aplica. Güey, el 30 de correspondiente al 70, güey, fueron los que se murieron en la revolución. Sí, los que te quitaron A la ver. tierra. Pero bueno, Equilibrio. No, güey. No, pero fíjate, son cifras infladas según varios reportes. yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. No, pero se menciona que en la revolución murieron alrededor de 1 millón de personas, pero se dice que en realidad fueron 100,000. ¿Por qué? Porque dentro de esta etapa de la revolución hubo varias epidemias. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Por pendejadas en mi mente, güey, escuchándote. Yo me imagino al changuito de los platos así. Sí, güey. Ya, bueno. Perdón, carnal. Continúa. No era mi intención. Hubo una epidemia de la gripe española. Entonces se dice que esa epidemia cobró bastantes vidas y se sumaron a las de la revolución. Oye, por cierto, ahora que mencionas una epidemia, precisamente cuando empezó este tema de la pandemia de COVID-19, del COVID, estaba leyendo una nota que se refería a nuestro expresidente Porfirio Díaz como un presidente que supo afrontar una pandemia, ¿no? La peste negra y demás. No, peste negra ya no, o sí. No sé, Sí, el caso era es que la peste negra. supo manejar esa situación, ya que fue en un pueblo en donde se da el primer infectado, güey, y cerró el pueblo, güey. O sea, él O no sea- ha ido como un presidente, ¿no? Y muchos durante esta pandemia. De que, pues pásale, estás en tu casa, bienvenido. Sí, ¿quién sabe quién? En Veracruz no hay
No, Ya me callo. Ya. Ay, muere. Ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, prosiguiendo la historia, pues precisamente, ¿no? El país se encontraba en extrema pobreza, se prefería al capital extranjero antes que al capital nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los obreros nacionales, nacidos en México, mexicanos, de hueso colorado. sí, eran explotados por extranjeros que venían a México, ¿no? Y pues tenían como ese poder. Y bueno, cuyo caso era reflejado en la ley que no lo protegían, ¿no? No se protegían estos derechos de los obreros, a lo que vamos a entrar de lleno más tarde. ¿Quieres mencionar algo? No. Todo está bien. Entonces, esto podríamos decir que fue una justificación para decir, vamos a armar una revuelta. Porque en sí la revolución se puede afirmar que inició en sus principios con básicamente como movimientos sociales como los que vemos en la actualidad de protestas y cosas por el estilo. Empezó algo muy leve y fue evolucionando hasta convertirse en una guerra civil, por así decirlo. Pues sí, concuerdo. Sí, concuerdo. Pues así. Sí. Ahora, ya hablamos del que se supone es el Todavía mal. no acabo. Todavía no acaba. Perdónanos, si no estoy... No, es que yo les iba a decir, Continúa. ya tenemos al villano de la historia. Supongo que vas a empezar a tocar a otras figuras a las cuales se consideran los héroes de esta historia, como Zapata, Villa, Zapata Carranza, vive. La lucha quienes sigue. dieron su vida por un mejor país y por el bienestar de los mexicanos. Dame perdón. No, sí, tú date. Ah, sí, Digo, que me sigue. den los ojos es otra cosa. O sea, Bueno, para 1908, nuestro apoderado de México, nuestro Porfi, dice, ay, ¿saben qué? Ya me choqué, ya me aburrí, ya no quiero, es mucho poder. Y pues ya gocé muchísimos años, ¿no? Desde 1876 hasta 1908. Entonces dice, no, pues búsquense otro pendejo. que quiera el poder. Sí. Y no censuramos a nadie. Y más que a entonces- ese vato. Aplica la misma que cuando terminas con tu ex, te ve más feliz con otra persona y regresa a buscarte. Bueno, pues así se pasó. Francisco I. Madero dice, pues yo voy por candidatura, ¿no? Para la presidencia de México y trae su lema sufragio efectivo, no reelección, para derrocar totalmente al Porfiriato. Entonces Porfirio Díaz dice, wow, ¿qué? No, yo lo quiero de regreso conmigo, así como tus ex, ¿no? Como sus ex. ¿A ustedes les pasa eso? Sí. ¿Neta? Ay, Fer. ¿A ustedes les pasa eso? Bueno, yo creo que a todos Sí, a nos pasó en todos. alguna ocasión. Digo, no siempre, pero... Ay, güey, verga, creo que yo me sé. Y bueno, entonces la población quiere mucho a Paco Madero, ¿no? Entonces Paco Madero dice, yo tengo las de ganar, yo aquí me la pelas, mis manos te van a gustar para pelar naranja. Mis chicharrones nada más traen aquí. Ándale, Ajá. ay. Ahí es cuando se saca esa frase, Creo que aquí chicharrones otra. nada más. Es una frase para el Instagram. Grande. Anótalo. Sí, Y bueno, ante la buena recepción que tuvo Paco Madero, le vamos a decir Paco Madero, Porfi se emperra. Porfi dice, a ver, no, la más bichota aquí soy yo, con permiso, sí señor, y entonces manda a que lo arresten, ¿no? Es aprendido en Monterrey en junio, si no mal recuerdo. Sí, en junio. Entonces, estando tras las rejas Paco Madero, de la forma más ruin, Porfirio Díaz dice, yo aquí triunfé las elecciones, yo las gané. No. Si no hay contrincante y no hay cuerpo, no hay delito, no hay quien gane, nomás estoy yo, nomás gano yo. Entonces, pues ganó él, así, por sus manchas. ¿Quieres comentar algo? No, sí. Ah, vas bien. Más bien. Tú cuéntala toda si quieres. Sí. Pinche película Disney, tú sigue. Ay, piqué. Ok, tengo anotaciones porque la neta sí me sé la historia, pero lo escribí con mis palabras. Nada más chido. Ya, Ajá, se sí, me vale. sí. Bueno, cerrando este paréntesis, Díaz se declara triunfante y en octubre Madero sale del bote, ¿no? Lo sacan. Güey, Díaz fue como un presidente actual que tenemos. Tras unas elecciones, güey, salió a decir que triunfó, güey. Puro pito.
Pero bueno, sí, güey. Sigue. Ey, Ay, como Qué- el candidato qué que coincidencia, salió con güey. que tenía el 95% de las antes de tiempo, va, pero bueno, yo no digo nombres, ya ustedes saben. también Acá en son Veracruz. son las ganas de ganar, güey. Las ganas de andar de hocicones, pero van a ver por andar de hocicones cómo les tapan la boca. Es la historia, ¿verdad? De lo que pasó antes. Ey. Bueno, te digo, se declara triunfante y en octubre del mismo año, Madero se sale del bote, ¿no? Y patitas, ¿para qué las quiero? Mejor aquí corrió que aquí quedó. Se va a Estados Unidos. Pero mientras estaba en el bote, el lapso de Estados Unidos, escribe el plan de San Luis Potosí, ¿Qué decía? que se declara para levantarse en armas contra Porfirio, para que se hagan las elecciones libres, o sea que ya no exista este autoritarismo, y para la protección de los trabajadores, es decir, la ley agraria. Todo esto se convoca para el 20 de noviembre. ¿No? Entonces, ¡pum!, todos se levantan en armas contra Porfirio el 20 de noviembre. Sí. No te pases de delante. No, bueno, sí, sí, yo iba a decir, no. bueno, se nos menciona en algunos puntos que Madero podía hablar con los muertos, o decía que podía hablar con los muertos. Entonces, se dice, bueno, según la historia menciona que Madero, al poder hablar con los muertos, dice que uno de ellos le dijo que iniciara la revuelta o la revolución un 20 de noviembre. Por eso fue ese día. ¿Te imaginas, güey, al vato dormido y de repente el muerto se le subió y le dijo al oído: Primo, el "Levántate, 20. levántate en armas, puto, el 20 de noviembre. Bien. Y el vato bien sordeado, güey, sin poder moverse, güey. Ya, no. No mames. Ya el otro día más tranquilo me dijo 20 de noviembre, güey. Vamos a levantarnos ese día. Ahora, existe algo importante aquí. Esa es la historia que nos cuenta y se nos menciona. Pero, como ya hemos visto anteriormente, y como les dije que pusieran mucha atención en que Porfirio Díaz era compa de los británicos. Todo esto, según los historiadores, Tenía un picayelo británico. grandes investigaciones nos han mencionado que... Sigue. ¿Qué tenía? Te digo lo que dijo. Que tenía un picayelo británico, pero ese era el yerno. Bueno, en dado caso sería Churchill. Bueno, el dado caso es que Churchill, un crack de la Segunda Guerra Mundial. Ok, continúa. Bueno, el caso es que Porfirio Díaz tenía una gran relación con los británicos y les daba petróleo, porque pues el petróleo era muy importante en ese entonces y hasta ahora, según. Bueno, el caso es que, como ya sabemos, tenemos un vecino tóxico, güey, que no le gusta que estés hablando con otra persona, y ese vecino es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos en ese tiempo estaba controlado por los gigantes de la industria, por Standard Oil, que era por John D. Rockefeller, por ejemplo. Entonces, él era un gigante de la industria, por así decirlo. Un dato interesante de ellos, de los gigantes de la industria, es que ellos intentaron poner a un presidente, pero lo pudieron poner, pero le salió mal porque se los quitaron. Bueno, el caso es que pues ellos convencieron al presidente de ese entonces para que le dijera a México que cortara relaciones con Gran Bretaña y les diera el igual suministro a ellos de petróleo que les estaba dando a Gran Bretaña. Entonces había una carrera por el petróleo de México. Es aquí donde Díaz les dice: no, son mis compas, a ellos les he pedido dinero y me lo han prestado para hacer mis mamadas de los ferrocarriles y demás, que no se les reprocha. Estamos endrogados con ellos. No se les reprocha. Pero el caso es que pues... Son el Coppel de México, güey. No, pero el caso es que pues ellos dicen: pues no voy a negociar contigo, tengo a Gran Bretaña. Entonces dice el vecino tóxico: ¿no me vas a hacer caso? Bueno, pues aquí va este pedo. Entonces tenemos dos puntos clave: Gran Bretaña, petróleo. El tercer punto clave es a alguien que dominaremos en esta secuencia como el agente X. Este agente X fue mandado a México con una sola misión, como todos los gringos siempre hacen: desestabilizar a México. Pero ¿cómo lo iba a hacer? No iba a llegar y decir: ya, vamos a iniciar armas, porque güey, nadie se lo va a dar. Entonces encontró la justificación en la desigualdad social, vio que Madero estaba emputadísimo, emperradísimo, entonces le dijo: ¿cómo no, verga, si lo mandaron a encarcelar, entonces güey? dice, Le quitaron su
candidatura. Entonces dice, Peor que el INE a las independientes. Ajá, Ajá, sí, continúa. ya. El hielo, y ya estaba muy tenso. Bueno. No sé. Bueno, el caso es que pues llega, le dice a Madero, te voy a apoyar, pero le da a Madero, pues Madero no era un militar. Gracias a eso logró gestar todo este pedo, porque los gringos le ayudaron a gestar y a pensar todas las estrategias. Hasta aquí va a ver. Son tres, ¿cuántos? Bueno, sí, son tres factores. Sí, Gran son Bretaña, tres, petróleo y y la gente X. Ahora, sigue Fernanda. Ok, gracias. ¿Quién es la gente X? Yo sí tengo duda. Porque eso no lo sabía. Luego resolveremos. En dulces, colores. Ah, no. No vale. Flores, azúcar y Flores, muchos azúcar, colores. Sí, sí. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces se convoca al plan de San Luis, etcétera, etcétera, pero esto, pues no había WhatsApp en aquel entonces, ¿no? Era como Pero hubiera estado bien, mamón, güey. nada, como que se pusieran de acuerdo, tampoco había señales de, bueno, no sé, a lo mejor sí había señales de humo, pero pues, güey, de que llegaran desde Estados Unidos a puntos centrales de la Ciudad de México, pues lo dudo, ¿verdad? Entonces, así como el... Güey, ¿te imaginas, güey? Eso en nuestros tiempos, güey. ¿Qué? Ajá, todo este desmadre, güey, actualmente en nuestros tiempos, güey. No habría una guerra, güey. Habría indirectos en Twitter, güey. No habría Chiste eso. millennial. Como la de bots contra AMLO. Sí, güey. Habría indirectos, güey. Así como de tipo, ay, esta va para el culo que me encerró. No. No sé, cosas estaría verga, güey. Y en vez de Harías una cartas, güey. mañanera. También. Bueno, el punto es que, pues esto pasaba en distintos países, para empezar, porque Paco Madero estaba en Estados Unidos, estaba en Texas exactamente, y por el otro lado, pues estaba Ay, perro dominó, Pascual güey. Orozco, Emiliano Zapata y Pancho Villa acá en México, ¿no? Entonces, ellos empezaron con los brotes de dicha revolución contra Porfirio. Para cuando llega este morro, el Paco Madero, pues ya estaban más que iniciados los distintos puntos dentro del país de México, pues estos brotes de la revolución. Entonces, Madero cruza la frontera y se pone al frente de la revolución, de los brotes que había, y se compagina todos juntos como hermanos van contra Porfirio. Bueno, entonces ya todos juntos como hermanos que iban contra Porfirio Díaz se dan cuenta de que pues pasan muchísimas cosas, balas, sangre por aquí, sangre por allá, hombres volando por allá y por acá. Bueno, no realmente fue así, pero Sí, creo que sí fue así. un poco más exagerado. Porfirio se da cuenta de que pues, realmente no sirve para pelar papas ni nada, ¿no? De que se corta el dedito y todo eso. Entonces, en mayo de 1911 decide renunciar a la presidencia de México. No es cierto, mentira, me equivoqué. En mayo decide fumarse la pipa de la paz con Paco y Madero y le dice, bueno, forever amics, never enemies. Y firman los tratados de la paz, a los que también se les conoce como los tratados de Ciudad Juárez, porque los firmaron en Ciudad Juárez, ¿verdad? Para el 25 de mayo, entonces ahora sí, Porfi renuncia total, completa y libremente, por conciencia propia y consentimiento, a la presidencia de México. Entonces agarra sus maletitas, las empaqueta, todo, patitas para que las quiero, se nos pela de México a Francia. Se nos va con el ratatouille. Exactamente. Con Remy, güey, el ratatouille es la comida. ¿Qué? No, Ratatouille es el restaurante. Es el restaurante. Ratatouille es la comida. Bueno, lo que sea. Bueno, pero ¿Entendiste se la pela para idea? Francia, ¿Entendiste ¿no? la idea? Y pues bueno, ya después de mucho tiempo, también en Francia es el lugar en donde Porfi muere. ¿Querías agregar algo? Ah, sí, como ya mencionamos, pues él decide que pues ya va a valer verga todo y pues se puede decir que se rinde de no, ya valió verga. Después de perder Juárez y Texas, por alguna extraña razón, lo dejo en el limbo. Y después de esta manera, el agente X ¿No ya habíamos perdido Texas? Pues Santana. perdió una batalla en Texas. Yo dije, verga, Dije, creo que ya habíamos sí, pero perdido Ciudad Texas, Juárez güey. sigue siendo de nosotros. No, o Sí, sea, sí, las batallas. sí. Ok. después de perder Juárez. Pero entonces aquí es donde pues se gana la guerra y ya dicen todos, a huevo, ya ganamos.
¿Y quién creen que celebró mucho? Los gringos. Porque este agente X, déjenme decirles que como antecedente se le denominaba o tenía el sobrenombre de ser el factor o aquel que gestaba todas las revoluciones en Latinoamérica que le convenían a los gringos. ¿Era Revolución Challenge? Sí, real. Iba como haciendo revoluciones por el mundo. Ahora te reto a ti, México. No, sí. Como en TikTok, ¿no? Entonces. De las revoluciones. Sí. Entonces pasa eso y pues el agente X celebra, le dio la victoria a los gringos, apoyó a Madero y pues le dijo: Madero, ya te dimos armas, te dimos logística, ya nada más hagamos el paro con el pedo de la pinches petróleo. Y Madero dijo: sí, a huevo. ¿Que los traiciona? Confirmo. Entonces lo que él hizo fue cobrarles ahora las concesiones de igual manera para pues extraer petróleo, por así decirlo. No, si bruto no era. Y pues entonces ahí se rompe el lazo que tenía este agente con Madero. Le ayudó y después lo traicionó. Hasta ahí vamos bien. Sí. Muchas gracias por dicha intervención, muy oportuna. La verdad es que sí, así pasa posteriormente. ¿Qué historia es, güey? Está llena de yo te traiciono, tú me traicionas. Y todavía no has visto el final. Aguanta. No, güey, yo Y lo bueno, sé. aquí ya cuando Porfis te va, te queda, esto pasa en México, todos dicen, uy, aleluya, ya se fue el maldito de la película, ya todos felices para siempre, ¿no? Pero en junio, el 7 de junio de 1911, Paco y Madero entran a la Ciudad de México, cual gaviota ganando con Peña Nieto en la presidencia de México, ¿no? O sea, él se las da de gallito, él dijo, yo ya aquí quedé, yo, bichota. En octubre se celebran las primeras elecciones libres, como ya lo habían querido, y por eso el pedo de la revolución. Madero se postula, y bueno, como muchísimos y largas filas de candidatos han prometido muchísimas cosas. Dentro de ellas, Madero promete la reforma a la ley agraria, protección a los trabajadores y muchas más cosas, ¿no? Pero ese era como el principal porque pues era el descontento que se traía dentro de la Pinche revolución. Madero era como los frijoles, güey. ¿Cómo? Muy sabroso y después puro pedo, güey. Se podría denominar como Otra falso frase mesías. para ti, Víctor, por favor. Güey, no mames, o sea, tampoco no. No, Yo te no la prometo tiene. esto, güey, al final fue puro pedo, Todos, güey. la mayoría, ¿no? La mayoría. Dejémoslo en que igual tú Era el falso mesías. era así, ¿no? Yo te amo, no te voy a dejar por nadie. A la verga. Entonces Madero gana. Ajá, Madero gana. Y dice, ya valió verga. Rockefeller dijo, a la verga, ya se armó este pedo, ya tengo petróleo. Ya el 3 de septiembre es elegido y precisamente gana la presidencia. Sí. Entonces llega a su cargo, llega a acomodar sus tiliches, se sienta en la silla presidencial, ya saben, ¿no? Todo este acto protocolar. Igual, puros pájaros pompudos, o sea, puras mentiras, para quienes no han escuchado esta frase, con todas sus promesas de campaña. Llega al cargo y se le olvida las promesas que hizo y bueno, ¡zas! Lo primero es eliminar al ejército revolucionario. Entonces se empieza a crear un descontento. No contento con esto, arma otro. Entonces no reforma la ley agraria. Segundo, ¿no? Y ya ahí es como echarse a dos ámbitos de la población muy grandes, al ejército y a los obreros, ¿no? Es como ahorita echarte a los petroleros y a los maestros. Pasa. Bueno, y entonces, tocando el tema que dice Fernanda, pues dice, pues me los voy a chingar, ya me ayudaron, me los voy a chingar. Entonces le dice... ¿Qué puede salir mal? Entonces todavía no hacía la pendejada de cobrarles a los gringos. Pero le dijo, compas, ya les voy a hacer este paro de petróleo. Nada más denme tanques, aviones y logística. Es que hay unos campesinos que me quiero chingar, que no quiero que me frustren todo este pedo. Entonces, pues, eran tanques, armas, balas expansivas, logística, todo eso contra campesinos que peleaban con armas Machete. normales. Entonces ustedes dirán, eso no fue una batalla, no fue una guerra, fue una masacre. Sí, o sea, era una desventaja muy notoria, ¿no? Aparte de las armas, de la preparación y pues de monetaria, de logística. Sí,
Que los gringos te respalden es otro pedo. Es como si patrocinaran. Cholo con una navaja, con un arco, con una pistola, ¿verdad? El cholo así. Te voy a chiclear. Bueno, siguiendo en la historia, bueno, se emperran los de la División del Norte y Zapata, que era de la División del Norte, proclama el plan de Ayala contra Madero. El plan de Ayala consistía, bueno, cabe mencionar que lo proclama porque Madero andaba de hocicón, mentiroso e incumplido en la campaña ahorita, ¿no? Entonces, en el plan de Ayala se propone derrocar a Madero, reformar la ley agraria, controlar los campos, Repartir la tierra a los campesinos porque se los quitaron, de hecho los tenían, los quitaron. Sí. La expropiación de las tierras y la división de estas. Bueno. Esto fue muy chistoso. La división de las tierras que eran de los indígenas, que les digo ya que sabían quitado. Y aparte también que los mismos indígenas fueran iguales ante la ley, porque absolutamente nadie se preocupaba por ellos y pues no se les protegía. Para 1913, en febrero, el 9 de febrero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, se levantan contra Paco Madero, contra Francisco Madero. Pues el chicote ya cerró los chingadas. Ahora sí, bien Saiyajin, se empieza el enfrentamiento súper sangriento por 10 días. A este enfrentamiento se le conoce como... ¡A la una! ¿Quiénes murieron ahí? Hoy me siento como como Campos, güey, cuando narra, güey. Sí. No, pero... Cada 90 minutos hace un comentario. No, ¿sabes como quién? ¿Se acuerdan de Golpe Bajo? Sí, muy buena película. Él no ha visto ni una película. Que hace el reclusorio. Sí. El recluso que hace de comentarista. Así, igualito. Bueno, no. El otro se llama Rudo. Bueno, a lo que conocemos como precisamente la decena trágica. Ahora vamos a entrar en el ámbito de la decena trágica. Murieron muchas personas. Pues murieron los que estaban vivos, ¿verdad? Ahora, después de chingarse o querer chingarse a la División del Norte, que era conformado por Villa, Zapata y Flores Magón. Entonces, a ver, ¿cómo se le conocía a Villa, güey? ¿Cómo se le conocía a Villa? No sé. ¿Cuál era el verdadero nombre de Villa? ¿De Villa? Doroteo Arango. Eso, chingas. ¿Cómo la ves, Boli? Estudiaste. Sigan, güey. Bueno, Bueno, el caso. Bueno, el caso es que, como ya habíamos mencionado, Madero traiciona a este vato. Entonces, Rockefeller se emputa. Estaba celebrando con champaña y con sus compas, el de la industria del acero, güey, con el vato de los bancos. Los tres estaban reunidos diciendo, ya nos chingamos a México, ya nos chingamos al Díaz, tenemos un pinche títere ahí. Pero entonces Madero se le ocurre jugarle al Salsitas y pues dice que ya. Rockefeller se emputa, güey, y le dice a la gente, oye, primo, ¿cómo? Oye, loco. Oye, vato, pues como que ya vas derrocando a este vato, ¿no? Entonces los gringos vienen y promocionan e incentivan y ayudan a Huerta. Estaban metiendo mano negra. A Huerta. No, era Huerta. Entonces, creo que no lo había mencionado, pero si no, pues ya se los requismo. Rockefeller le dice al agente X, oye, me vas derrocando a este vato. Entonces, él le proporciona de nueva cuenta la logística, las armas e incentiva a Huerta para que le dé el golpe. Un dato interesante es que mucho antes de esta escena trágica, mucho antes, Madero, bueno, había habido una batalla en algún punto importante de la Ciudad de México, donde Huerta se hizo el héroe de que había ganado esa plaza, por así decirlo. Entonces dijo, yo gané esto, Madero, confía en mí, soy tu gallo para esto. Entonces Madero entró triunfante, diciendo que pues que Huerta era su gallo, y pues se ganó más o menos su confianza. Entonces fue avanzando esto, y pues Huerta se lo chingó. Precisamente a lo que menciona, después de la escena trágica, según mis datos, ¿quiénes murieron en la escena trágica? A ver, no te vengas. Madero y Pino Suárez. Hijo. Acláramelo. Todavía ni terminaba de hablar, gracias. ¿Qué me preguntó hace rato? Bueno, a la que le conocemos con la escena trágica, renuncia Madero y se queda al poder Victoriano Huerta. Bueno, así que renuncia mucho.
El 22, precisamente de este mes de febrero, Madero y Pino Suárez se petatean. Yo antes vivía en una calle llamada Pino Suárez. Ok. Y había una punto que se llamaba Francisco Madero. Victoriano Huerta se queda con el poder y el gobierno. Y bueno, pues prácticamente es la reencarnación del porfiriato. Aparece Venustiano Carranza, él era el gober de Coahuila en esos entonces, haciendo una movilización contra Victoriano Huerta porque estaba de la chica. Uniéndose a él Pancho Villa y Emiliano Zapata porque no estaban conformes con lo que habían hecho. Obviamente, este es otro, este es un aliado, ambos. Espero que no nos traicionen. Y pues, siguiendo con este hilito, tú dices que te estabas mamando con lo de ¿cuántas tradiciones? Bueno, pues ahorita va otra. El caso es que, pues, dicen... ¿Cuáles tradiciones? Tradiciones, güey. Es una tradición tradicional. Bueno, el caso es que, pues, Carranza, pues ya la arma. Porque, pues, Huerta otra vez traiciona a los gringos. Creo que los gringos no entienden que, básicamente, los mexicanos somos muy pinches... ¿todavía sí? Sí, todavía. Bueno, los mexicanos somos muy pinches... por así decirlo, queremos tener más de lo que podemos comer. Ambiciosos. Somos muy ambiciosos. Entonces Huerta lo traiciona. Entonces aquí se emplea algo que se le denomina como la ley del más fuerte. El pez que se puede comer a los otros más pequeños. Y en este caso el pez más grande era Carranza. Se juntó con sus otros compas y pues dijeron vamos a derrocar a Huerta. Y que se chingan a Huerta. Aquí... Espérate, vamos despacito, brother. Bueno. Ya me lo chingué, dice. Y yo, bueno. No, pues ya, chico. Eso mismo dijo Huerta. Ya me lo chingué. Bueno, entonces hacen una movilización en la que va Carranza, Emiliano Zapata y Pancho Villa contra Huerta. En ese sentido, se unen los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. No es cierto. Se une el ejército de... Hasta que la nación del fuego atacó. No. Se une el ejército constitucionalista. Así se le llama a la unión de estos 4 elementos. Que son el ejército noroeste comandado por Álvaro Obregón, la división del norte por Pancho Villa, el ejército noreste por Pablo González y el ejército librador del sur comandado por Zapata. En ese sentido, los 4 elementos forman al ejército constitucionalista y unidos todos juntos como hermanos de nuevo, atacan a Victoriano Huerta. Güey. En otro escenario... Sí. ¿Es importante o...? No, pues sí. Okay. En otro escenario, aprovechando pues esta situación, Victoriano Huerta le encanta ver al mundo arder, tal como Emo en el meme del jueguito. Pues así. El vato agarra y disuelve la Cámara de Diputados por sus tenates, con lujo de violencia. Además, se enfrentaban a tropas de división norteamericanas en Veracruz, que era lo que creo que ibas a mencionar o mencionabas. Bueno. ¿Quieres mencionar algo antes de que prosiga? No, tú sí. El güey que se cayó del castillo de Chapultepec no fue por héroe, no fue por ser un héroe. Héroe. No fue porque... Te resaló con la chancla. Andaba bien pedo. Andaba pedo y el pendejo se resbaló con la bandera. Pero eso es otra historia. Otra historia. Bueno, retomando la historia de México, en la Revolución Mexicana, finalmente en 1914, Victoriano Huerta agarra y presenta su renuncia firmadita sin querer el finiquito de presidente. Y sale al auxilio igual que el Porfi. Ven, les dije que era muy similar. Patitas, ¿para qué las quiero? Mejor aquí correo que aquí quedo. Finalmente, en octubre de 1914 comienzan las sesiones de Convención Revolucionaria. En estas se encuentran muchísimos personajes. No me pidan los nombres porque pues qué hueva, esto se va a hacer una clase de historia real. Se convoca y dentro de ellos está Carranza. Y bueno, el objetivo es evitar la ruptura de estos 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego, que son los ejércitos que ya les mencioné: noroeste, la división del norte, la división noreste y la del sur. En México, ¿no? Entre estos 4 grupos arman revoluciones y bueno, pues también las reformas, ¿no? Revoluciones como internas para modificar aquellos sistemas mexicanos que estamos acostumbrados. Y entonces en la escena Álvaro Obregón fue a esa convención. Continuaron las sesiones, solamente que en Aguascalientes.
Y bueno, finalmente Carranza entrega el poder a la presidencia del país y se eligió, a ver, ¿a quién se eligió? Esto yo no me lo sabía, la verdad, no me acuerdo. A Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza no le pareció ni lo reconoció y pues igual que por sus tenates como muchos otros, armó su poderío aquí en Veracruz. En Veracruz llegó, se estableció y dijo, ¿saben qué? Yo aquí mando, es mi tierra, van a hacer lo que yo diga. Expide una ley agraria aquí en Veracruz y se reconoce el movimiento agrarista aquí en Veracruz. Las tierras se devolvieron igual aquí en Veracruz y pues en el resto del país. Mientras tanto en México es ocupada por la fuerza de Villa y Zapata. Eulalio renuncia otra vez. Como traen broncas con los presidentes. Sí, también no. Y Álvaro Obregón derrota a Pancho en la batalla de Celaya. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué se pelearon? Para darle el triunfo a Carranza. Si ellos eran compas, porque los caudillos, porque así se les va a denominar caudillos. Sur. A ver quién es el caudillo del sur. No sé, yo tengo Zapata. Y yo, bien, los caudillos se reunieron y dijeron, una reunión como el grupo de WhatsApp donde no estás tú, así se reunieron. No. Sí, un grupo de WhatsApp. Sí, su conversación individual, yo creo. Yo no, güey, o sea, hablamos del grupo de podcast. Sí, ya está. Bueno, el caso es que se reunieron y los caudillos dijeron, no, este vato no lo reconocemos como líder. Entonces, pues los caudillos se fueron contra Carranza. Entonces, pues aquí es donde entran de nuevo los gringos. ¿Por qué? Porque los gringos les dieron armas, transporte para que ellos pudieran llegarle por atrás, Ay, güey. A Me ver. dolió. Por atrás al ejército de Villa. Ay, cada quien, güey. Entonces, tenemos que eso ayuda en transporte. Y también el propio ejército estadounidense intervino en unas cuantas batallas. Lo dejo sobre. Bueno, te corrijo un datito por ahí. No se enfrentaron como tal a Carranza, sino venían del lado de Carranza y se enfrentaron a Eulalio Gutiérrez, al que querían derrocar. Entonces cuando lo derrocan, pues ya, X, ¿no? Prosiguen su camino de andar de revoltosos. Y como les digo, mientras tanto en México fue ocupada por Pancho Villa y Zapata. Eulalio renuncia y Álvaro Obregón, a quien mencioné anteriormente, pues se agarra con Pancho y nada, ¿no? Lo derrota en la batalla de Celaya. Porque aquí hay un dato también interesante. ¿Saben por qué le ganó Obregón a Villa? O sea, Villa era más chingón. Además de ser mocho, Obregón, sí, porque a Villa se lo había chingado en una batalla y le había dado un pinche brazo a la verga. Bueno, se lo había chingado. Épale mi bracito, pobre ingeniero. Entonces, el agente X digno. Y un dato interesante es que este agente también intervino y tuvo conversaciones con los caudillos. Y uno de ellos fue Villa. Villa, por confiar con este vato le vendió balas de salva. Entonces, cuando fueron a pelear, pues se estaban disparando balas de salva al ejército de Obregón. Por eso perdió. Son las balas de salva, güey. Son balas. Pues te salva. No hacen nada. Son como. Ah, pinche joto. Ah, se mamó, güey. Son como esas balas. Pinches balas de pintura, güey. Ah, se pasó de verga, güey. Son como los que usan los del equipo antimotines. Como para desplegar. Como que pues nomás te pega y te duele, pero. Se pasó de lanza, güey. Sí, por güey. eso perdió, güey. Sí, por eso, güey. Le vendió mercancía marca Acme. Y bueno, entonces, todavía no termina este círculo de traiciones. A ver, tú sigue. Ok. Ya estaba yo leyendo el libro. Es que de la Revolución está muy chido porque, como dice Víctor, tiene Dibujitos. dibujitos. Es de Rius. Pero bueno, ¿en qué me quedé? Se le da el triunfo a Carranza. Entonces, en diciembre de 1916, se arma el primer Congreso Constituyente en Querétaro. Es decir, aquí se empieza a
armar, a redactar, a legislar la primera constitución mexicana. ¿Quieres decir algo antes de que prosiga? Sí. Ok. Para el 5 de febrero de 1917, como todos lo sabemos, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se aprueba y se brinda una estructura política Hecha para respetarse. No para cambiarse. económica y social a México. En ella se establece que tenemos en aquel entonces 31 estados y un distrito federal. Para este entonces, 2021, pues ya tenemos 32. Ya no contamos. Ya no. Se prohíbe la esclavitud, como bien lo sabemos en el primer artículo. Se establece la división de los poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nadie tendrá poder absoluto. Exactamente, no se podrá ejercer, bueno, pero sí. Y bueno, la creación de la ley laboral con jornada de 8 horas, con vacaciones, con días de descanso, y además se crea el salario mínimo. Ay, ajá. Se establece y se escribe, se redacta, se promulga en esta constitución la separación total de la iglesia y del Estado, cosa que yo considero muy particularmente todavía no se radica completamente. Digo, está en la constitución, no se ha respetado. Y la libertad de culto, eso sí se ha respetado, ¿no? Pero cada quien. Posterior a esto, no sé exactamente cuántos años después, se me fue el avión, se crea el primer partido político que más tarde nos trae muchísimos pedos a México. Pero bueno, ¿Cómo se llama? El PRN, al que conocimos como el Partido Nacional Revolucionario, que actualmente se conoce como PRI. Dios Martínez. No mames. algo que quieran Arriba el PRI. platicar. A ver, aquí es que después de todo esto, esta desmadre, pues todavía no termina. Hay una última tradición. Esta sí es la verdadera, real, no 100% real, no fake. Quizás. Y esta tradición es la de Obregón. Chale. Pues continúa, güey. Bueno, sí, lo traicionó Obregón y le da a los gringos, pues, la lana. O sea, el petróleo a la verga. O sea, andábamos trayendo una deuda con los gringos desde el inicio. No, eso era con los británicos. Ah. Igual, cargábamos una deuda. Sí. Bueno, ahora, si quieres dar pues, por así decirlo, una lista de traiciones, primero fue Madero contra Huerta. No, bueno, me equivoco. Tengo otros datos. No, primero fue Madero contra Díaz. Ganó Madero. Después fue Madero contra Huerta. ¿Quién creen que ganó? Huerta. Fatality. Andaba quemando iglesias. Mi abuelito, ya Fue uno de los que mató a quemar. vio cómo quemaban iglesias. Ajá, yo pensé que fue. No sé si fue alguno de ellos, pero sí sé que mi abuelito pues, nació por ahí de los 20. No te contó, pero chance sí fue uno de los que mató a quemar. Se fue con sus secretos, entonces ya no. Ahora, y después fue Zapata contra Carranza. Carranza contra Obregón, porque se le volteó la tortilla. Después, Cada quien sus gustos. Obregón contra Calles. ¿Qué fue eso de la torre? Y Calles contra Cárdenas. Contra avenidas. No, contra Cárdenas, que fue el MVP unánime de todos ellos. O sea, él fue el que más hizo, el más la armó en todo esto. Entonces podríamos decir que pues la revolución se divide en 3 etapas, las cuales son Inicio, Desarrollo y medio consumación. La primera, o sea, es una revolución, pero dentro de esa revolución hubo mini revoluciones. Sí, preciso. Entonces, se puede decir que la primera fue la que inició todo, fue cuando Madero intentó romper a Díaz, porque los gringos no les pareció este pedo de que Hubo remix, güey. Díaz fuera compa, Con Sech. fuera compa de los británicos. La segunda fue cuando Carranza contra Huerta, y el tercero fue
Obregón. Y bueno, finalmente tengo en mi Otros poder, datos. una carta abierta de Emiliano Zapata a Venustiano Carranza, perdón. Únicamente son fragmentos porque, pues, Y la dice, hijo de tu pinche madre, verdad, me la las vas a carta pagar. está muy larga. La puedo leer yo. Dice, Con voz. ¿qué onda, pinche, Del locutor. pinche vato? Ahorita saliendo No, de la así no escuela. hablaban. Bueno, yo me imagino que no hablan así, ¿verdad? No, ¿Quién es de Emiliano Zapata? no, de Venustiano. Carranza. Carta abierta de Emiliano Zapata a Venustiano Carranza. Ahí va. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré que no sea cierto. Justa y honradamente dicho. ¿Tú qué dices? En materia agraria, las haciendas cedidas o arrendadas a los generales favoritos, los antiguos latifundios de la alta burguesía, reemplazados en pocos casos por modernos terratenientes que gastan charretera y pistola al cinto, los pueblos burlados en sus esperanzas. 3 puntos suspensivos. Ni los ejidos se devuelven a los pueblos que en su inmensa mayoría continúan despojados. Ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados. Ay, qué rimas. Bueno, manches. Ay, pero. A ver, ¿dónde quedaste? Sí. ¿Dónde? ¿La mayor? En materia. En materia obrera, con intrigas, con sobornos, con maniobras, disolventes y apelando a la corrupción de los líderes, se ha logrado la desorganización y la muerte efectiva de los sindicatos. Única defensa principal, burlarte del proletariado en las luchas que tiene que emprender por su mejoramiento. La mayor parte de los sindicatos solo existen de nombre. Los asociados han perdido la fe en sus antiguos directores. Hoy se trata, al parecer, de infundirles la corruptora sombra del poder Escribía medio raro, güey. oficial. No, perdón, es que No escribía raro. yo doy la rara. Es que no veo bien por la luz que me diste. Acabamos de ver mítines obreros presididos y patrocinados por un gobernador de provincia bien conocido como uno de los servidores incondicionales de usted. Ahí va, siguiente parte. ¿Existe el libro sufragio? El libre. Ay, pendejo. ¿Existe el libre sufragio? Mentira. En la mayoría, por no decir en la totalidad de los estados, los gobernadores han sido impuestos por el centro. Se mamaban, güey. Me siento como, güey, pinche frustración que ando Continúale. cargando, güey. Yo veo México. En el Congreso de la Unión figuran como diputados y senadores criaturas del Ejecutivo. Y en las elecciones municipales los escándalos han rebasado los límites de los... Estoy leyendo algo de antes o algo de ahora. Eso que te voy a decir, no es tan distinto ¿Qué pedo? No a te las la quise. elecciones que acabamos de pasar. Espérame, fíjate. déjame terminar, güey. No es el diario de Jalapa. No te trajiste una nota. No, güey. ¿Algún periódico neoliberal? No, güey. Bueno, yo pensaba. Usted llamó con toda malicia el movimiento emanado del Plan de Guadalupe, Revolución Constitucionalista, siendo así que en el propósito y en la conciencia de usted estaba el violar a cada paso y sistemáticamente la Constitución. Güey, como que suena de cosa de hoy. Neta. Pues yo creo que aplica la frase de que no Güey. conoció su pasado. Me vale está más. condenado a repetirla. México está condenado a repetir una y otra vez su pasado. Güey. ¿Qué? Somos prueba y error, amigos. Somos prueba y No, error. amigo. Ya te dije que los filósofos decían que el hombre siempre comete los mismos errores. ¿Verdad que sí, güey? ¿Te quedaste aquí? Es el último. Yo, ¿qué? No puede darse, en efecto, nada más anticonstitucional que el gobierno de usted. En su origen, en su fondo, en sus detalles y en sus tendencias. Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes de pacificador, ni en sus tamaños como político. Y como Tú que no gobernante. tienes huevos. Devuelve usted su libertad al pueblo. Ciudadano Carranza, abdique usted sus poderes dictatoriales y deje usted correr la savia juvenil de las generaciones nuevas. Ella salvará la patria. Pregúntenme si ahorita Postdata. Postdata. Vas y Anaya. chingas a tu madre. Postdata. Yo, no, postdata. PRI, PAN, PRD.
Movimiento Ciudadano, todo perro México que sí tiene un título. Güey. Ok, eso no tenía cabida en esto, pero Ya. lo que les decía, ¿no? Abdica usted sus poderes dictatoriales, deja usted correr a la savia juvenil de las generaciones nuevas. No sé ustedes, tengo un comentario respecto a esto porque no he visto bueno, actualmente en algunos municipios de Veracruz y supongo que en algunos otros puntos de la República durante las elecciones sí quedaron electos esa savia juvenil, ¿no? Que pues se supone que vamos a salvar a la patria, ¿verdad? Se supone porque pues, necesitamos ver resultados. Pero en muchas de las candidaturas de este año de las elecciones 2021, los jóvenes eran suplentes. O sea, como que no se les tenía la confianza de que fueran titulares. Permíteme, pero en un municipio o comunidad, como quieran decirle. No te dijo que ninguno, güey. Sí, no, yo sí dije que sí había, pero que muchos de los que tomaban en cuenta a los jóvenes eran suplentes los jóvenes. Tan solo en Zempoala no, en las Chuapas había una candidata de 19 años y todo su equipo era puro chavito de 19, 20, 21, 22, 23, 24 años. En Chontla ganó un colega nuestro de la facultad que ya hace mucho se tituló, bueno, no hace tanto, pero para la alcaldía. ¿Qué ibas a decir? No es cierto. Entonces, ya, hay más en el libro si quieres. bueno, entonces podríamos decir que básicamente la revolución ayudó, pero pues fue gestada por intereses exteriores. Sí, claro, mientras se estaba desarrollando la Revolución Mexicana, no queremos decir que fue la única revolución durante todos esos años. Claro, venían y le antecedían muchísimas revoluciones. Durante la revolución se dieron otras revoluciones y posterior a la revolución se dieron más revoluciones. Y tenemos como antecedente de que sí es cierto esto, lo que se nos dice, o sea, no es historia confirmada, pero sí es historia confirmada, o sea, es real. El caso, como tenemos que los gringos intervinieron en Nicaragua, en las FARC, en Colombia, todos esos lugares, pues los gringos han intervenido porque les conviene de alguna u otra manera desestabilizar el gobierno. Oigan, eso está muy interesante. Carranza decidió que ya era hora de acabar con Zapata. Y visto que no era posible derrotarlo militarmente, pues el mismo Obregón simpatizaba con sus ideas, Carranza decidió asesinar a Zapata. Y qué mejor Estaban comiendo, que güey. Pablo González para esa misión. Pablo González, pésimo militar, pero excelente intrigante, planeó con su íntimo Jesús Guajardo, coronel carrancista y pasado y amigo de Carranza, fingir una traición. Guajardo se fingió enemigo de Carranza y se hizo de la noche a la mañana zapatista. Es como cuando los que de Fuerza por México se pasaron a Morena. Es como los del Partido Verde. Estos vatos que estaban con uno, pero después se fueron con otro. Estamos en historia. Pues ese mismo. También estaba ahí. Estaba en el PRI. Se hizo zapatista y ofreció pararse con todo y tropa al lado de Emiliano Zapata. ¿Y será derecha la flecha? Se pregunta usted. Pues el jefe le va a poner a prueba. Platicaban algunos de los zapatistas. Zapata, para probar la lealtad de Guajardo, le pidió que le entregara a unos traidores al zapatismo, que ahora luchaban en las filas contrarias, las filas carrancistas. Y Victoriano Barceras y compañía. No solo se los entregó, sino que hasta los mató. Guajardo apresó a los traidores zapatistas y los entregó a Zapata para que los fusilaran. Con eso quedó convencido de Zapata de su lealtad. Ahora era el siguiente paso. Confiado, Zapata invitó a Guajardo a entrevistarse con él en Tepalcingo. Así se hizo presentándose el traidor. Zapata lo hizo curar y quedaron de verse al día siguiente en Chinameca, una vieja hacienda cañera en las cercanías de Cuautla, Morelos. ¿De dónde viene Franco? Vamos a, ya, o sea, ya, el cuento está muy largo, güey. Nos estamos sentando 1 hora y media, güey. Ya Pues lo terminaron matando, güey, o sea. Nos terminaron matando. Y ojalá que toda la descendencia de esos vatos se haya muerto.
Y bueno, ya se había muerto el perro, se acabó la rabia. Guajardo fue asesinado, fue a asesinar a general. Le dieron un impulso procesal de 50,000 pesitos. El cuerpo de Carranza quedó enterrado. Por eso. De Zapata. Zapata. De Zapata, perdón. ¿Qué segundo? Zapata. El PRI quiso llevárselo en 1976 al movimiento, a la revolución, para enterrarlo junto con Carranza. ¿Lo hubieran hecho? O sea, eran muy íntimos. Iban a morir. Bueno, murieron y se enterraron juntos. Pero bueno, básicamente esta es la historia de la revolución Mexicana. Resumida, así nomás. No tan resumida, pero pues se Lo entendieron. resumido, pues muchas muertes, Gente, muchas traiciones. el ser humano está condenado a cumplir una vez, ¿Qué? otra y otra ¿Qué? su pasado. A cumplir. Repetir. A repetir. El que no conoce su historia está condenado Ah. a repetirla. Nada, no es cierto. Sí. Aunque la conozca. Nada, no es cierto. Bueno, ahora Vale. yo terminaré con una frase muy controversial. ¿Dónde está la pinche frase? Nada, no es cierto. Producción. A ver. Chiquillos. Chiquillos. Ya, perdón. Este también. Chiquillos. Ajá. Las revoluciones solo son esclavos en busca de un nuevo amo. Miguel, 2021. Pues ya saben, chicos, esta fue la clase de historia. Es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. De hablemos de algo. Y bueno, este capítulo yo creo que se debe de llamar Hablemos de historia. Ah, yo le iba a poner la historia de la historia. Como quieran. La historia de tu ex. Pero como pues- ustedes no editan, se van a pelar y va a llevar ese nombre. Pero pues ya saben. 3. 1, 2, 3. Hablemos de Zapata. algo.